Johan, Venezuela celebró unas supuestas elecciones regionales y legislativas en la que el CNE adjudicó al chavismo 253 de los 285 escaños de parlamento, así como 23 de las 24 gobernaciones del país, incluida la de Guayana Esequiba. El territorio en disputa con Georgetown en Caracas, que Caracas considera su estado 24, sabiendo la disputa que hay sobre esto, ¿verdad? Que esto pasa de 250 años atrás y no se ha arreglado esto. Según el presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, leyó un comunicado en que señaló que aprobaron la fecha. Escucha esto. Déjame darle un poquitico para atrás porque esto es un poquitico interesante que me dio tiempo hoy poderlo leer antes de tenerte aquí en nuestro panel como invitado. El chavista Elvis Amoroso leyó un comunicado en el que señaló que aprobaron la fecha del 27 de julio de manera unánime entre los rectores. Escucha esto. ¿Qué cree usted que busca Nicolás Maduro en seguir convocando elecciones sin participación? ¿Qué cree usted que haya detrás de todo esto? Trampa, aparte de la trampa, la maraña, todo lo que siempre se ha programado en casi 3 décadas, que vuelva a suceder lo mismo, porque es el 27 de julio, un día después, día 28 de julio de las elecciones, que va a ser un año donde nosotros exactamente tenemos a un presidente constitucional, nuestro querido Edmundo González Urrutia, y la líder María Corina, que fue dictada como vicepresidenta del Consejo de Estado y de Ministros. ¿Qué resumen usted me tiene sobre esto? Mira, tengo varios insights. Yo hice un análisis de las histórico desde el 2000 hasta ahora de la participación ciudadana en las elecciones municipales y elecciones de Asamblea Nacional. Y lo que ha sucedido en el gobierno de Maduro es que se sigue perdiendo año a año porcentajes altísimos de participación. Esto les conviene a ellos que la gente no participe, pero nosotros tenemos que demostrar que somos mayoría. Somos mayoría y lo demostramos que cuando decimos no vamos a participar, bajan los niveles de participación. Ya no hay diferencia alguna de que tengamos una gobernación, 3 gobernaciones o 5 gobernaciones a favor del gobierno, de la oposición, porque ni con eso tenemos autonomía para poder operar. Entonces, ellos perdieron en esta elección 35% de participación con respecto a la última elección municipal que fue en el 2021. Es decir, hubo una participación de 42% de los votantes y en esta hubo un 25% de los votantes. Ellos quieren seguir adelante con esto, pero no demuestran, porque lo que yo te dije antes, a ellos no les importa las necesidades y los problemas del pueblo. Gastar en 2 elecciones que se pudieron haber hecho una sola en noviembre era un gasto innecesario. Y al gobierno no le importa gastarse lo que sea, ¿verdad? Solamente para demostrar supuestamente ante el mundo que ellos en Venezuela hay paz. Y por eso se hacen muchas elecciones. Y es mentira. En Venezuela no hay ninguna paz. Hay una dictadura y que esta dictadura ahora quiere hacer sus elecciones solas. Y entonces por eso promueve la división entre opositores. Por suerte no lo logró ninguno de los opositores y por eso ellos ganaron el 95% de las gobernaciones. Ningún opositor, ¿verdad?, logró generar atraer muchas personas. Si tú analizas las votaciones, ¿verdad?, que hubo en el estado, ¿cómo se llama? Déjame buscarlo aquí en el de Macedonia. Que hubo en el estado Cojedes, la participación en el estado Cojedes no fue mucha. Entonces quiere decir que a pesar de que ganó
un gobernador, en Cojedes no hubo participación o no hubo una aceptación de esto. Personas que votaron por Alberto Galíndez y 58.000 por... Esto es menos de 100.000 personas de una población votante de 21 millones de habitantes. Entonces, Alberto Galíndez ganó por 20.000 votos. Entonces, no marca, ¿verdad?, la situación del país. Cuando tú analizas en la participación, que tuvo una participación de un 25%, es una participación muy mala, hasta con un número que puede ser que ellos lo hayan inflado. Yo estuve debatiendo hoy con Giuseppe Gangui y me dice, bueno, es posible que no lo hayan debatido, no tengo pruebas para decirlo. Yo creo que es muy difícil de que ellos hayan inflado ese número. Eso sí, yo tampoco lo puedo saber, no podemos saber, pero yo no vi moviéndose en la calle en esa elección 5 millones de habitantes. O Porque si sea, en la que elección no hay, pasada tuvimos 12 millones de habitantes y tuvimos colas desde la madrugada, gente que hizo vigilia desde las 12 de la noche y hubo colas como hasta las 4 o 5 de la tarde y hubo centros electorales que se les extendió la cola, eso no pasó en la elección del 25. Y lo que te dije antes es que ellos quieren dividir las elecciones para demostrar ante el mundo, esos países que quizás están indecisos en apoyar el mundo, terminen apoyándolos a ellos, diciéndole, bueno, mira, aquí yo tengo libertad, tengo el control de todo. Eso es mentira lo que ellos publicaron, esas actas con los QR falsos, todas esas cosas que ellos dicen que son mentiras, por supuesto, pero ellos quieren es tratar de con estas elecciones un tema bien importante, por eso es que te pregunto, porque estamos hablando cuando tengamos la democracia en la mano, porque prácticamente tocaste el tema del turismo, que es lo más esencial dentro de una economía, ¿verdad? Realmente no puede existir en estos momentos un campo turístico dentro de Venezuela con este
problema tan grande que tenemos, desaparición, No, está la no, prohibición sí de hay administración. turismo en Venezuela, El pero el turismo, problema del turismo actual es que está muy deprimido porque tiene problemas de luz, porque no hay buenos servicios de agua, ¿verdad? agua. Por el tema de la seguridad que hace que salgan los periódicos que hay inseguridad en el país. Entonces, esos elementos hay que apagarlos, hay que ordenarlos. Por eso es que digo agarrar un sector, ¿verdad? A ponerle luz, plantas eléctricas, ¿verdad? Que ese sistema, esa Pero zona no le falte no nada. hay necesidad, no hay necesidad de ponerle luz, plantas eléctricas cuando es el país más rico del mundo, brother. Sí, sí. Entonces, ahí donde está el No, no, problema, pero es la que ahorita hay que destrucción. invertir. Hay que invertirle. Hay que invertir, hay que... Ahora, fue publicada la resolución del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, que es el CENIAT, Ujú. en la cual se reajusta el valor de la unidad tributaria UT de BS de 9 BS a 43. ¿De qué manera, señor Johan, usted cree que este aumento afectaría al empresario en Venezuela y por ende, cuáles serían las consecuencias para el venezolano como nosotros de a pie? O sea, que vivimos dentro de Venezuela o que nosotros vivimos fuera, pero tratamos de ayudar a nuestra familia que vive dentro de Venezuela o algún amigo bien cercano. Sí, mira, para ponerlo en palabras bien sencillas, el aumento de la unidad tributaria impacta directamente a todas las personas. ¿Por qué? Porque los comercios pagan impuestos mensuales y son calculados a través de la unidad tributaria. El IVA también que se paga mensual, a pesar de que el IVA está definido, también puede aumentar porque se paga con unidad tributaria. Entonces, eso implica que los empresarios van a pagar más impuestos y las personas naturales también pagan impuestos. Lo que pasa es que este gobierno llevó a las personas naturales a un estrato tan bajo del sistema social, o sea, los llevó a todos a ser pobres, que muy pocas personas pagan impuestos porque sus ingresos no les permite dar y pagar impuestos, ¿no? Entonces, con este aumento de unidad tributaria, lo que hace es separar un poco más la brecha y más personas las pasa a un nivel donde no pagan impuestos, más personas naturales, pero sí las personas jurídicas van a tener que pagar más impuestos. ¿Y eso qué implica en tu día a día? Bueno, que las personas naturales al pagar más impuestos este costo o ese gasto se va a distribuir en el aumento de los precios, así como se está distribuyendo el aumento de los precios producto del aumento o la devaluación de la moneda del bolívar oficial. Entonces, y lo que tú decías de la inflación, sí, en el 2018 fue la peor época de inflación de Venezuela, 2018 y 2019, ¿verdad? Logramos algunos niveles de estabilización o de disminución de la inflación, pero ahora en el 2024 y en el 2025 volvimos a acercarnos a la tendencia a la alza de la inflación de Venezuela. Nosotros siempre históricamente hemos sido un país inflacionario con promedios de 40, de 30 de inflación. De hecho, en el 96 nosotros tuvimos 104% de inflación y durante la bonanza petrolera nosotros tuvimos una inflación promedio de $30, de 30% anual. Eso no afectaba mucho a las personas, a pesar de que son un pésimo número. Si tú hablas con un economista y te dice, yo tengo una inflación anual de 30%, es un número pésimo para el país. En Venezuela, lastimosamente, nos acostumbramos en la Cuarta República y en la Quinta República a vivir con esos números de 2 dígitos de inflación constante. Entonces, y ahora, bueno, con el gobierno de Maduro, en el 2015, 16, 17, 18 y en adelante, pasamos a tener las inflaciones de 3 dígitos. En el 2024 se había disminuido y ahora vamos a volver a una inflación de 3 dígitos, gracias a estas políticas de no
diversificar la economía, de no cuidar los ingresos del país, de no importarle sino solamente hacer crecer el Estado de forma infinita y después echarle la culpa a un tercero, ¿no? Tengo, es un plan basado en el desarrollo del país y del individuo venezolano. También menciona que ha sido desarrollado por un equipo de trabajo durante años. Ahora, en esto que le acabo de decir, señor Johan, ¿sería usted tan amable de poderme dar un resumen a su forma que podamos entender todos, según su conocimiento, cómo está estructurado este plan de gobierno? Cuando le estoy hablando de gobierno, señor Johan, usted sabe que le estoy hablando de nuestro querido Edmundo González, de nuestra líder que fue nombrada vicepresidenta. No te estoy hablando de usurpadores de gobierno ni partidos que se hacen llamar democráticos, que no lo son. Pero bueno, te dejo la palabra, Johan, por favor. Sí, bueno, mira, te cuento un poco que este es un plan de gobierno estructurado, es el primer plan liberal que tiene Venezuela. Es un plan basado con varios elementos, que el primero es basado en el libre desarrollo del individuo. Es decir, tomando al individuo como base principal del crecimiento de una sociedad. Después tiene al Estado al servicio del ciudadano. Bueno, que como sabemos, en Venezuela hace falta muchísimo un Estado que realmente sirva al ciudadano y no un Estado que se crea dueño de las personas y de que se cree que el país es su propiedad. Entonces el plan coincide un Estado al servicio del ciudadano y una economía de libre mercado. Basado en esos tres principios, ¿verdad? O pilares que llamemos del plan, está estructurado una agenda que pasa por todos los niveles de lo que es un Estado, país, sociedad, economía, educación, y sobre esos pilares se desarrolla. Para ir un poquito más profundo, el tema del desarrollo del individuo no es que es un tema de egoísmo, sino es que necesitamos individuos que aprendan a tomar decisiones, a tener pensamiento crítico y a pensar siempre en crecer, ¿verdad? Como individuo y persona, para después no unirse con el colectivo para lograr hacer asociaciones educativas, investigaciones que puedan generar investigaciones científicas o investigaciones que nos lleven a otro lugar, o generar esa asociación entre esos individuos para lograr empresas que produzcan y que sean exitosas. Entonces también está muy ligado al tema educativo, ¿no? Que las personas tengan las capacidades como individuos de entender y de hacer críticas y de analizar y de tener una excelente comunicación con diferentes idiomas, por lo menos dos idiomas, que sea el español y el inglés, y empieza a promover una sociedad de solidaridad, de respeto y de libertad. Esa es como la base de este principio, y el Estado del servicio a ciudadanos es todo lo contrario, es el apoyo después de que tenemos estos individuos educados, ¿verdad? Con pensamiento crítico y con las capacidades de tomar decisiones para hacer cosas. Entonces tiene un Estado que le da servicio, que le permite apalancar esas experiencias, capacidades y conocimientos para lograr que funcione el Estado. También es un plan de administrar el Estado que se dedique solo a la cosa pública y no que se expanda por todas las actividades de la sociedad. Y bueno, y la economía de libre mercado, que bueno, que se respete, que se impulse el libre mercado dentro del país, generando un crecimiento constante. Entonces esto es como una tríada virtuosa. Pues esta tríada logra armar este plan, y después alrededor vienen otros elementos. ¿Por qué se genera un mercado negro? Porque el mercado oficial no tiene la capacidad de suplir la necesidad del mercado. Si tú sales a Venezuela y te vas a un supermercado y te vas a
a un restaurante, tú vas a ver los precios en bolívares y en dólares. Y hay algunos restaurantes que los tienen marcados y dicen referencial dólar. Entonces eso quiere decir que la economía está dolarizada. Entonces el gobierno quiere desmontar esto y lo que está haciendo es afectando más a las personas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo un familiar que está en Venezuela y le mando $100 mensuales, ¿verdad? Si yo antes de esto le mandaba 120,000 bolívares, que era lo que le llegaban, ¿verdad? Cuando yo cambiaba esos $100, le llegaban creo que 12,000, algo así. Y si ahora voy al oficial, ahora le llega menos. Ya yo tengo definido mi presupuesto que le voy a que le voy a pagar, que esa persona va a utilizar algo aproximado a 120. Y resulta que ahora pasa a 97, es decir, que esa persona va a recibir menos bolívar. Así mismo es. Y entonces esa persona, si se compraba 3 losartán, se compraba el glucofaje, se compraba la medicina para los dolores de los huesos, se compraba, ¿verdad?, todo su tratamiento, más comprar comida, con esos $100 ahora le alcanza menos. Perdió $30 de facto. ¿Me explico? Entonces, el que esta medida, si bien es cierto, el problema principal lo genera el gobierno. Y yo te voy a dar otra hipótesis. En el 2023 y en parte del 2024, el dólar paralelo y el dólar oficial era casi lo mismo. ¿Qué hicieron los economistas del gobierno de Maduro para mantenerlo al mismo nivel y controlada la economía? Bueno, te cuento qué hicieron. Dieron en la cantidad de dólares que necesitaba el mercado. Gracias a quien ellos tenían los recursos para darle al mercado lo que necesitaba y evitar de que el dólar negro se separara. ¿Gracias a quién? Tengo idea. Al mismo Estado, a la firma del Acuerdo de Barbados y que tenían los ingresos líquidos de Chevron. El ingreso de Chevron era tan importante para el gobierno que le daban los dólares necesarios para inyectarle a la economía y cubrir los gastos de los 5 millones de sueldos mínimos que tienen, los 5 millones de empleados públicos, más las coimas, más toda la corrupción que ellos tienen. Porque el único corrupto... Johan, ese era el punto básico en lo que ellos se apoyaban para poder hacer Coño, son bastante astutos en este plano, por eso es que sucede lo que está sucediendo ahora mismo, ¿verdad? Entonces perdieron ese ingreso y perdieron otro tema que también en Venezuela es súper importante, la confianza. O sea, ¿qué pasa? Si tú eres empresario, yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú eres empresario y tú vendes, por decirte algo, pan, ¿verdad? Tú sabes que la época más importante donde tú vendes pan ya tú tienes tu histórico del año, tú tienes 10 años vendiendo pan, ya tú sabes cuál es la época que tú vendes más pan, diciembre. Ponte que llega, ¿verdad? Y estás ahorita en mayo, en julio, ponte el año pasado, julio, viene este tipo y dice, me robo las elecciones. Y tú tienes un dinero guardado producto de la ganancia de tus 6 meses de enero a junio, que produciste. Este tipo se roba las elecciones y tú tienes tu negocio y tú quieres seguir vendiendo pan. Tienes un dinero guardado en bolívares. ¿Qué haces? Es una buena pregunta. Busco la manera de invertir mi dinero en dólares, porque sé que si esta inestabilidad política va a afectar el precio de la economía y del dólar. ¿Cómo invertiría tu dinero en dólares cuando la economía está totalmente obsoleta, está destruida? ¿Cómo lo haría? No, vas y lo buscas en el mercado negro. Entonces, cuando buscas dólares al mercado negro, el mercado negro tiene mayor demanda. Y al dólar negro tener mayor demanda, aumenta el valor. ¿Me explico? En cambio, las razones por las cuales aumenta el paralelo son distintas las razones por qué el oficial
o ellos devalúan la moneda. Es contrario, mira, ellos devalúan la moneda porque no les alcanza para cubrir los gastos. Y como ellos son los que tienen el poder, devalúan para cubrir los gastos. ¿Me explico? Claro. Es decir, si tú tienes hoy $100 en el bolsillo, pero tienes que pagar $120 al arriendo, pero tú tienes la potestad de cambiar el valor del bolívar, ¿qué haces? Cambio el valor de bolívar a 120 y pago los 120. ¿Tú crees que esto ha traído la causa de remover 14 o 15 ceros a la moneda? No, bueno, Debe haber sido uno de los factores. fueron tres factores. El control de cambio, tres factores. El control de cambio, el control de precio y las expropiaciones. Ok, eso es lo que quería saber, Johan, porque hace rato me viene la cabeza dando vuelta en la explicación que me estás dando y tengo que llegar a esta conclusión porque realmente no hay otra salida que eso. De todas formas, Johan, cuando yo pueda, algún día que pueda entrevistar a nuestra líder María Corina, voy a pedirle que por favor te tenga en mente para su economista personal, o sea, desde el nuevo gobierno. Yo no soy economista y a mí realmente me gustaría trabajar. Tienes una idea. Eres Claro, analista. Claro, a mí me gustaría realmente trabajar o en el Banco Central de Venezuela, en mi expertise, que es tecnología, o en las universidades para poder demostrar el impacto de ese modelo que te dije que quería cambiar. Demostrar el impacto en las personas, en los profesionales y poder medir que un profesional graduado en una universidad tradicional de 5 años, estudiando 5 años y llegando neófito a su cargo, el tema, puede estudiar 5 años de carrera universitaria, 2 años y medio en un área profesional. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se diferencian esos dos profesionales? ¿Quién llega más alto? ¿Quién escala mejor en la compañía? ¿Quién aprende más? ¿Quién gana más sueldo? ¿Quién mejora sus condiciones económicas? Su baluarte económico, su baluarte, ¿cómo te puedo decir? Gradual sobre los estudios que tú debas de tener, me imagino yo,